marco metodológico. Saber por qué hacer, saber cómo hacer y saber qué hacer es lo que constituye una parte de la esencia de una tesis. En este marco, propiamente, el tesista o el investigador va a detallar qué es lo que va a hacer con su investigación. También en esta parte del marco metodológico se puede regresar a hacer una retroalimentación de alguno de los pasos o alguno de los elementos que se trabajaron en el marco conceptual o en el marco teórico. También aquí en el marco metodológico se van a plantear todo lo que son las técnicas y los instrumentos que se van a utilizar. También tiene que ver mucho con una especie como de retroalimentación de los objetivos. Se recuerdan que los objetivos vienen en el marco conceptual, pero usted ya con mayor conocimiento, con mayor estudio, si es que usted en algún momento hizo una pequeña prueba piloto, puede, eso no tiene ningún tipo de problema, modificar sus objetivos generales o sus objetivos específicos. No hay ningún tipo de inconveniente. También en el marco metodológico es lo que nos va a permitir tener como un camino o como una guía para evitar caer en lo que se conoce como investigaciones al azar o investigaciones caprichosas. ¿Qué significa esto? Que aquí nosotros vamos a describir paso por paso todo lo que necesitamos hacer, cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Aquí ya podemos ser más claros o podemos ser más específicos con nuestro grupo de estudio. Eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos siempre una característica cuando planteamos o cuando escribimos o redactamos nuestra pregunta en el planteamiento del problema, mencionamos ese grupo de estudio. Pero aquí podemos caer en esta característica. Podemos ser hasta más específicos, podemos hasta crear un subgrupo de ese grupo de estudio. En sí, el marco metodológico es lo que algunas personas presentan o describen con sus pasos o también utilizando una forma lógica y una forma conceptuada de esa guía que le va a permitir evitar cualquier tipo de errores o corregir esos errores que se están presentando en la investigación. También es una secuencia ordenada, basada en lo que es el método científico, de todos los pasos o todas las acciones coordinadas. Aquí tenemos que ser lo más ordenado posible porque en algún momento vamos a depender del tiempo y del espacio de las personas que nosotros vamos a consultar. Si vamos a hacer algún tipo de entrevista o vamos a hacer algún tipo de encuesta, somos nosotros los que tenemos que adecuarnos al tiempo y al lugar de las personas o del grupo de estudio. También en algún momento tenemos que manejar un control o una reevaluación de lo que hemos hecho, ya sea en una forma parcial o en una forma total. No significa que tengamos que repetir todo. Sencillamente estamos retroalimentando o estamos proponiendo algún tipo de modificación al trabajo que estamos desarrollando. ¿Qué elementos incluyen o qué elementos forman parte del marco metodológico? Tenemos el número 1, lo que es el método de investigación. Tenemos los tipos de investigación. Tenemos nuevamente los objetivos, pero aquí es solo única y exclusivamente si nosotros consideramos que hay que modificarlos o hay alguna forma de retroalimentarlos. No significa que tengamos que volver a hacer otros objetivos, sino que sencillamente vamos a hacer un proceso de alguna forma de recopilar o de modificarlos, si usted considera que es necesario. También se incluye lo que son los instrumentos. Hay algunas personas que incluyen en esta parte del marco metodológico, que no es una regla, pero algunos lo incluyen, el famoso bosquejo preliminar de temas y también el procedimiento estadístico, o sea, cómo vamos a comprobar o cómo vamos a verificar nuestra hipótesis. Recuerdan que eso hablamos la semana pasada. Previamente
antes de iniciar con lo que es en sí el marco metodológico, tenemos que saber qué tipos de investigaciones hay. Sobre esa base, nosotros tenemos que de alguna forma saber o enfocarnos a nuestro trabajo. Existen investigaciones que son de carácter o que están orientadas a lo que es explorar o son las investigaciones exploratorias. Aquí lo que se trata es de indagar una realidad que ha sido poca o nula en su estudio. O sea, son aquellos trabajos que son eminentemente novedosos, son aquellos trabajos que hay muy poca información, que usted lo verificó, tanto en los antecedentes del tema como en los antecedentes del problema. Entonces, eso a usted le va a permitir verificar si su investigación va por ese camino de ser exploratoria. La mayoría de investigaciones, que sería la número 2, son investigaciones descriptivas. O sea, usted va a interpretar la situación, el fenómeno o el problema que se está dando en un determinado tiempo, en un determinado lugar y con un determinado grupo. Es lo que la mayoría de personas hacen con su trabajo de investigación en sus tesis. Y por último, en ciencias sociales es muy poco que se trabaja esto se trabaja más en las áreas de ciencias prácticas, más que todo en el área de medicina, lo que son investigaciones explicativas o experimentales, o sea, en las cuales usted va a comprobar o va a rechazar la hipótesis que usted planteó, pero va a experimentar con cierto grupo especial o cierto grupo determinado. Más que todo, aquí cae lo que hablábamos la semana pasada, lo de prueba y error. Sí se puede, como dijimos la semana pasada, se puede experimentar con seres humanos, pero siempre y cuando manejando ciertas normas éticas, que los vamos a ver más adelante. Sobre esa base, entonces vamos a empezar a hablar sobre lo que son cada uno de los pasos que lleva el marco metodológico. Tenemos el número 1, lo que es el método de investigación. Este apartado o este inciso es donde nosotros vamos a describir qué es lo que vamos a utilizar y cómo vamos a llevar a cabo nuestra investigación. Debemos de utilizar un método que se adecue a cada uno de nuestros pasos que hemos venido trabajando y también basado en los objetivos que planteamos en el marco conceptual. También aquí debemos de explicar cómo nosotros consideramos que debemos de plantear o debemos de describir el nuevo conocimiento o el nuevo aporte o la propuesta que nosotros estamos recomendando o que vamos a recomendar para la posible o no solución del problema que estamos investigando. También tenemos que tener aquí un aspecto de exactitud y de confiabilidad. Somos nosotros los expertos del problema, somos nosotros los que conocemos la realidad donde se está dando dicha situación. Entonces nosotros debemos de aprender a manejar ciertas características. Existen varios métodos. Cuando usted vaya a redactar en su proyecto o anteproyecto o protocolo de tesis, va a describir cuál es el método que usted considera que se adecua a su investigación. Tenemos lo que es el método de observación, en el cual usted precisamente va a observar, ya sea participando o no participando en el problema o en el objeto de estudio, o participando o no participando con el grupo que es objeto de estudio. O sea, usted también puede formar parte de ese grupo de estudio. Tenemos lo que es el método inductivo. Aquí es donde vamos a partir de lo pequeño o de lo particular a lo general. ¿Se recuerdan que cuando ustedes iniciaron su tesis, empezaban con un tema? Ese era el tema, era lo general, para luego aterrizar en algo particular, que sería el lugar, el tiempo y el grupo de estudio. Aquí lo vamos a hacer al revés. Como ya tenemos nuestro grupo de estudio, ya tenemos lo que queremos investigar, ya que tenemos posibles alternativas o posibles respuestas o no respuestas a nuestro problema, entonces vamos a hacerlo a la inversa. O sea, vamos a proponer o vamos a dar alguna alternativa para poder llegar a lo general, que sería la solución del problema.
Tenemos el método deductivo. Aquí es lo contrario al anterior, o sea, vamos a, de alguna forma a ver si esos datos que nosotros estamos encontrando, esos datos que vamos a encontrar, son válidos o son fidedignos para poder llegar a una conclusión. Es lo que la mayoría de personas utilizan cuando hacen su trabajo de investigación. Cuando ustedes van a presentar su informe final, existe una sección donde se llama conclusiones y recomendaciones, donde usted va a hacer precisamente esas observaciones o esas características o va a recomendar qué se puede hacer para mejorar o solucionar, o también una conclusión podría ser que no hay una solución al problema que usted está investigando. Tenemos el método de análisis, que consiste en descomponer todo lo que son las partes del elemento. Es lo que usted ha venido haciendo propiamente. Es lo que usted ha hecho desde que escogió su tema, desde que usted tomó la idea de que va a hacer una tesis, desde que usted planteó la necesidad de que necesita invertir tiempo y, si es posible, recursos humanos y, si es posible, hasta dinero para poder graduarse en la universidad. En este caso, cuando usted utiliza el método de análisis, es cuando va describiendo paso por paso todos los detalles que usted va a necesitar para hacer su investigación previamente, para hacer su investigación en el momento actual y lo que usted va a presentar, que sería su informe final. Tenemos el método de síntesis, que significa en que usted va a hacer una reunión o va a hacer una recopilación de elementos dispersos en un todo para poder presentar esa nueva totalidad. ¿Qué significa? Usted ya lo empezó a hacer con su marco teórico, empezó a recopilar material, empezó a buscar antecedentes, empezó a buscar conceptos, definiciones de otros autores, y va a llegar a una totalidad nueva que sería su aporte, o sería su propuesta, o sería su nueva definición, o su nueva teoría, o su nueva ley que usted está proponiendo. También existen otros métodos, lo que es el método comparativo. Es en el cual usted puede comparar, si usted desea, 2 o 3 grupos o subgrupos de la totalidad de lo que usted está investigando. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo usted puede seleccionar o cómo puede encontrar usted esos subgrupos. Tenemos el famoso método dialéctico. El método dialéctico, lo que ustedes lo conocen, es cuando usted empieza a preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué la situación? ¿Por qué se me está presentando así mi trabajo de investigación? ¿Por qué no se presentó de otra manera? Y si se presentó de otra manera, ¿por qué se presentó así? O sea, siempre va a estar con esa interrogante de por qué y por qué. ¿Se recuerdan cuando les han explicado ese método? La famosa analogía, lo que hace un niño que empieza a preguntar por qué de las cosas, el por qué y el por qué. Y eso es algo que el investigador debe de tener. Debe estar siempre abierto a posibles alternativas o a nuevas planteamientos o a nuevas soluciones o a nuevas teorías que se le puedan plantear. Tenemos luego lo que es el método experimental. Aquí se refiere a que usted, como lo dijimos anteriormente, va a experimentar para encontrar la solución a un problema, por ejemplo, médico, o a un problema social. Esto se maneja mucho ahora en las ciencias sociales, se permite eso, por ejemplo, con la famosa realidad virtual, en el cual si usted es un abogado o usted fuera un sociólogo o usted fuera un psicólogo, puede utilizar algún tipo de programa cibernético en el cual va a suponer o va a plantear diferentes alternativas y el mismo programa o la misma computadora le va a mostrar posibles soluciones o posibles alternativas. No está experimentando con las personas, está experimentando con, digamos, con un ser ficticio o con un grupo de personas ficticias. Y con esa visión que usted tenga, con esa realidad virtual que usted está manejando, puede tener una visión o puede de alguna forma alterar o modificar lo que usted va a encontrar o lo que usted está encontrando en la realidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, tenemos lo que es el método estadístico. Esto se refiere a hacer algún tipo de pruebas en base a, por ejemplo, resultados en el cual usted va a tabular o va a interpretar esos datos que está obteniendo. Es lo que se va a conocer más adelante en el informe final como la interpretación o presentación de los resultados.
Cuando usted va a hacer su método, debe de responder algunas preguntas claves. Si usted hace estas preguntas, le va a permitir hacer más fácil, o le va a ser más fácil hacer lo que se conoce como su redacción. La primera pregunta que usted debe de responder es: ¿cuál es el método de los que mencionamos anteriormente, el que más se adecua a su investigación? Eso ya queda a criterio de usted. Se puede reunir con su asesor. El asesor le podrá aconsejar. Ya dependerá de usted si acepta o no esas sugerencias. Pero recuérdense, y lo vuelvo a repetir y siempre lo diré, es usted el especialista del problema y usted sabe cuál es el método que es el más adecuado para hacer su investigación. También debe de plantear ahí mismo cuáles son las ventajas y desventajas de escoger o de seleccionar dicho método. Ahí usted va a hacer digamos, hay algunas personas que acostumbran, tienen una hoja tamaño carta, por ejemplo, la dividen a la mitad, en un lado ponen ventajas y en otro lado ponen desventajas. Y usted va describiendo ahí, según su experiencia, según su conocimiento, según lo que usted sepa del problema o del fenómeno, va poniendo los pros y contras de dicho método. Hay algunas personas que utilizan varios métodos y hacen ese ejercicio. Y ellos dicen, bueno, el que le encuentro más pro a utilizar el método deductivo, por ejemplo. O le encuentro muchos problemas si utilizo el método dialéctico. Entonces, es usted el que le va a permitir con ese ejercicio saber cuál es el método que se adecua. Y cuando usted tenga que redactar o tenga que explicar dicho método, ahí va indicando los pros y los contras. También aquí en ese mismo método le va a permitir encontrar una posible o saber o describir qué tipo de investigación está haciendo usted o se adecua a su problema, lo que hablamos anteriormente con diferentes tipos de investigación que hay. Luego tenemos lo que se conoce como el paso número 2, serían los tipos de investigación, o qué es lo que constituye propiamente en sí la investigación. Debemos de tener claro que cuando nosotros escogimos nuestro tema, cuando nosotros escogimos el problema que queremos de investigar, de alguna forma fuimos planteando o fuimos descubriendo nuevas estrategias o fuimos encontrando nuevos datos que otras personas no habían tomado en cuenta. Y si lo habían tomado en cuenta, nosotros estamos proponiendo una nueva forma de recolección de dichos datos. Es recomendable que cuando usted describa el tipo de investigación que vaya a hacer, se centre o se enfoque propiamente en su marco teórico, en sus conceptos que usted ya explicó o usted detalló. Si usted considera que hay necesidad de poner nuevos conceptos, está válido, no hay ningún tipo de problema. Aquí algunas personas amplían más las definiciones o amplían más los conceptos. Si usted considera que va bien con esos conceptos y usted quiere de alguna forma poner nuevas definiciones porque ya haya tenido algún tipo de prueba piloto o su asesor le ha propuesto que modifique o que de alguna forma altere esos datos que ha presentado, también eso es válido. También en lo que es el tipo de investigación, usted debe de estar en concordancia con sus objetivos. ¿Se recuerdan que habían objetivos generales y objetivos específicos? En los objetivos generales, usted está haciendo una breve descripción o está más que todo mencionando qué es lo que usted quiere hacer o cómo lo va a hacer propiamente. En los objetivos generales, usted hace un enunciado global acerca de qué posible resultado pueda tener y va vinculado con una hipótesis. Recuerden que usted en la hipótesis planteó una respuesta. Entonces, en este momento, usted puede regresar a ese objetivo general y si usted dice, está bien o no hay ningún problema con el que ya planteé, lo deja. Pero si usted considera, en base a su hipótesis, que su objetivo no es el que usted buscaba, puede modificarlo, puede de alguna forma hacer uno nuevo o puede agregarle nuevos elementos. También con los objetivos específicos, ahí propiamente lo que usted está haciendo con los objetivos es cómo va a obtener o cómo va a representar esos resultados
o qué tipo de estrategias va a necesitar para poder comprobar o encontrar una posible o no solución a su problema. Entonces, en esos objetivos específicos, usted también va a tomar en cuenta, se recuerdan cuando operacionalizaron la hipótesis, las variables independientes y las variables dependientes. Si usted considera que no tomó en cuenta esas causas y efectos que encontró en la hipótesis, puede nuevamente regresar a sus objetivos específicos y modificarlos. O puede de alguna forma como plantear nuevos objetivos para que le sea más fácil su trabajo de investigación. Sobre esa base, entonces ya me permite poder describir o poder redactar, ya sabiendo cuál es el tipo de investigación que yo voy a hacer, puedo de alguna forma plantear en mi tipo de diseño o mi tipo de investigación que estoy haciendo. Hay tres tipos de investigaciones. Está la investigación documental, en la cual la principal característica es que voy a revisar documentos físicos o documentos digitales que me van a permitir de alguna forma ampliar más mi conocimiento que tenga yo del tema. Lo que hemos siempre dicho, usted puede revisar cualquier tipo de material, no importa el tiempo que tenga de haber sido creado este material. Como hemos dicho, hay algunos asesores o hay algunos que los guían, que les dicen de 5 años para acá, pero usted no le va a decir a él que está consultando libros de hace 10, 20 o 30 años, porque usted sabe que le van a servir. También en este momento usted va a hacer una nueva recopilación de nuevos materiales, porque tal vez cuando usted hizo su marco teórico, tal vez cuando usted hizo sus antecedentes del problema o sus antecedentes del tema, en ese momento que usted lo estaba haciendo, tal vez surgieron nuevos libros o surgieron nuevas tesis o surgieron nuevos artículos y usted tiene que de alguna forma estar actualizado, tiene que de alguna forma verificar, no quedarse con lo que usted ya tenía ordenado. ¿Se recuerda cuando hizo sus fichas bibliográficas? Usted en algún momento va a encontrar nuevo material y vuelvo a repetir, le va a permitir tener una mentalidad abierta para que su investigación bibliográfica se adecue o se actualice a nuevas corrientes. También tenemos las investigaciones de campo, que es lo que la mayoría de personas les gusta hacer cuando hacen su trabajo de tesis. Es el famoso trabajo de campo, como dicen algunos. Es cuando usted va propiamente a la comunidad, va propiamente con hacer esas encuestas, va a hacer ese tipo de entrevistas, va a hacer ese tipo de observación o va a pasar esos cuestionarios. Es cuando usted va al lugar, propiamente al trabajo de campo, a hacer a comprobar o a rechazar lo que usted afirmó en la hipótesis. En la anterior investigación era documental, era lo que usted hace en las bibliotecas. En el trabajo de campo es cuando usted ya está propiamente en la esencia, y ya está viendo los resultados o está viendo los pro o contras que se están presentando en su investigación. Y por último tenemos lo que es el diseño o la investigación experimental. Es cuando en un proceso o en una investigación usted encuentra una nueva, usted puede manipular o puede alterar un posible resultado que se está dando. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Si usted va a manipular o va a hacer una nueva modificación, trate de no meter sus sentimientos, trate de no meter lo que usted de alguna forma ha creído, sino que usted tiene que modificar o usted va a hacer algún tipo de suposición en base a lo que usted ha venido trabajando. O sea, si usted cae en ese tipo de subjetividad, puede caer en algún momento en algún tipo de sesgo o en algún tipo de error. Sobre esa base, entonces ya puedo manejar lo que se conoce como mis técnicas. Las técnicas son los procedimientos o son las actividades ordenadas a través del método que yo planteé anteriormente que le servirán al tesista o al investigador para poder recopilar o poder de alguna forma obtener datos en el trabajo de campo o
en la investigación bibliográfica. Las técnicas que vamos a plantear, las debe usted tener basado en su justificación o basado nuevamente en el planteamiento del problema. Recuérdense que ahí usted describió o detalló el grupo de estudio, el lugar de estudio y el tiempo que le va a llevar la investigación. Entonces, cuando usted escoge sus técnicas de investigación, tiene que cumplir 4 pasos. La número 1 es ordenar esas etapas, o sea, es hacer una especie como de un cronograma, no lo van a confundir eso más adelante, pero ese cronograma le va a indicar cuánto tiempo considera usted que necesita para hacer su trabajo de campo o su investigación bibliográfica. También le va a permitir llevar un control de los datos, o sea, usted va a ir presentando, ya sea que maneje entrevistas, maneje encuestas, maneje observación, maneje test o otras técnicas que vamos a ver más adelante, usted va a detallar cuánto tiempo le va a llevar cada una de estas técnicas que usted quiere plantear o que usted considera que se adecuan a su investigación. El tercer paso para poder escoger la técnica es obtener o de alguna forma orientarme hacia ese nuevo conocimiento. Aquí ya usted está planteando o usted va a empezar a redactar propuestas, porque usted ya conoce más a profundidad su problema de investigación. Entonces usted de alguna forma ya puede de alguna forma presentar o proponer una nueva teoría. ¿Y eso cómo lo va a hacer usted? De una forma sencilla, a través de la recopilación bibliográfica o a través de lo que usted va a describir con su trabajo de campo. La mayoría de personas se enfocan a lo que son cuando utilizan las técnicas, se centran solo única y exclusivamente en lo que son encuestas, análisis de contenido o entrevistas. Pero eso vamos a ver más adelante, que existen subvariables para poder describir o poder detallar esos aspectos que estamos manejando. Cuando ya tenemos esa parte, entonces vamos a escoger o vamos a detallar propiamente, vamos a describir nuestra población. La población es el conjunto finito o infinito de personas, de casos o de elementos que tienen una característica común. Aquí usted va a empezar, si usted lo desea o si usted ha aprendido a manejar esto, fórmulas estadísticas. No es necesario, pero si usted quiere, las empieza a manejar. Vamos a poner un ejemplo. Usted va, digamos, está trabajando en un municipio del departamento de Quetzaltenango, digamos, está trabajando en Cantel, por decirlo de alguna manera. Tiene que averiguar con datos oficiales, en este caso tiene que ir a ver, por ejemplo, el último censo de población, cuántas personas conforman la totalidad de la población de Cantel. Por poner una cantidad, vamos a poner 100,000 personas, por poner una cantidad. Entonces ahí usted va a describir y va a indicar de dónde obtuvo esos datos, de dónde sacó esa cantidad que usted está afirmando. Debe de especificar de dónde obtuvo esos resultados. Cuando ya tengo mi población, entonces ya puedo pasar a lo que se conoce como la muestra. La muestra es un subconjunto de la población que de alguna manera tiene ciertos elementos que yo considero que son los más necesarios o son los más importantes para poder definir o para desarrollar mi trabajo de investigación. Algunas personas dicen que la muestra es una parte o es una fracción del objeto de estudio. Aquí usted va a hacer 2 formas. Va a seleccionar su muestra de alguna forma con algunos individuos o algunos miembros de ese universo total, de alguna forma con probabilidad. O sea, usted va a decir quiénes pueden participar en su investigación. Y existe también la muestra no probabilística, que significa que usted la va a trabajar al azar, en el cual usted no sabe quién o quiénes puedan encontrarse en su trabajo de campo. Habíamos quedado que era 100,000 el universo del municipio tal.
En esa muestra, usted regresa nuevamente a lo que usted describió, a lo que usted planteó, el planteamiento del problema. Recuerda que usted seleccionó un grupo, usted puso, por ejemplo, jóvenes comprendidos entre las edades de 14 a 17 años, por decir un grupo. Entonces usted regresa nuevamente a ese censo de la población y solo va a buscar a aquellos jóvenes que están comprendidos entre los 14 a 17 años. En vez de 100,000 personas, ahora se le reduce, por ejemplo, digamos a 5,000, por poner una cantidad. Pero aún ese subgrupo o esa muestra es muy grande. Usted no va a pasar 5,000 encuestas, no va a pasar 5,000 entrevistas. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Va a encontrar, va a estratificar o va a hacer de alguna forma aleatoria, no aleatoria, características que le permitan probar o rechazar su problema. Entonces, usted podrá decir, vamos a encuestar digamos, de los 5,000, los que estén estudiando solo segundo básico, por ejemplo, de alguna manera. Entonces, eso le va a reducir o eso le va a permitir tener un grupo más pequeño, una especie como de submuestra de lo que usted está viniendo a trabajar. Entonces, de los 5,000, de los que estén ahora en segundo básico, usted tal vez va a encontrar unos 250, por poner una cantidad. Ese sería con el grupo que usted va a comprobar o va a rechazar o va a hacer su trabajo de campo. Luego de eso, entonces ya podemos pasar a lo que se conoce como los instrumentos. Los instrumentos son las herramientas en el cual el tesista o el investigador va a recopilar o va a obtener la información. Existen varios instrumentos. Los que más se trabajan son nuevamente las fichas bibliográficas. También están lo que son la observación participativa y no participativa. También están lo que son aspectos de lo que es los paneles, los foros, las mesas redondas, los análisis de coyuntura. Si usted quiere hacer dramatizaciones, si usted llega a determinado lugar, reúne a cierto grupo de ese grupo de estudio que se está trabajando y de alguna forma va a plantear o va a organizar las actividades que le permitan a usted comprobar o rechazar su hipótesis. Hay que tener claro que existe una diferencia entre técnica e instrumento. La técnica es el procedimiento o la forma particular en el cual yo voy a obtener la información. Las principales técnicas que se manejan en una tesis, o que la mayoría hacen, son, como dijimos anteriormente, la observación, participativa o no participativa, las encuestas, las entrevistas y los análisis de contenido. Y luego tengo los instrumentos. Aquí los instrumentos, el investigador se va a valer de una estrategia que le va a permitir acercarse a esa realidad. Aquí usted ya empieza a redactar su guía de observación, ya empieza a manejar su hoja de encuesta, ya empieza a manejar su cuestionario o su guía de documentación. En simples palabras, ya hace el cuestionario. Si usted va a hacer encuestas, pues va a hacer el cuestionario, va a elaborar las preguntas, ya sean preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas semiabiertas, preguntas de opción múltiple, preguntas en el cual usted sean falsas o verdaderas. Usted va a manejar ese tipo de instrumento, lo va a describir en ese momento. También, de alguna forma, cuando usted indica los instrumentos, va a poder, de alguna forma, encontrar o describir directa o indirectamente cómo usted va a hacer su trabajo de campo. Va a poner el tiempo que le va a llevar. Usted va a indicar ahí, para hacer mis encuestas o para hacer mis entrevistas, necesito reunirme de los 250 que habíamos dicho, digamos, me voy a reunir con 25 personas del grupo cada semana o cada 2 semanas. Usted va a indicar ahí cuánto tiempo o qué tiempo le va a llevar a hacer esos trabajos de campo. Hay muchas personas que caen en el error de solo hacer una vez ese tipo de trabajo. O sea, solo, digamos, si su grupo eran de 25 personas,
Solo una vez van a pasar ese cuestionario, pero se recomienda pasar unas 2 o 3 veces. No es que usted vaya a aburrir a las personas que va a entrevistar o va a encuestar, es para verificar posibles errores o posibles malas interpretaciones en las respuestas que dieron. O lo que dijimos la semana pasada, cuando usted va a hacer sus hipótesis, va a encontrar otras alternativas. Puede ser que este grupo hoy le encontró una solución de 1 más 1 es igual que 2, pero lo vuelve a pasar dentro de 15 días y tal vez este grupo, a través de pasarles nuevamente el cuestionario, la forma que se acostumbra es cambiándole las preguntas, cambiándole el orden de esas preguntas para detectar que si realmente lo estaban haciendo porque querían hacerlo o solo por llenar el espacio. Lo que hemos siempre dicho, usted tiene que estar presente, usted tiene que estar en ese momento para observar al grupo, observar a la persona que usted está entrevistando o usted está encuestando. Cuando ya tenemos ese tipo de técnicas o ese tipo de instrumentos, debemos de plantear también qué estrategias o qué técnicas vamos a utilizar para tener una especie como de diálogo o conversación con la persona. Por ejemplo, si usted va a hacer entrevistas, tiene que practicar antes cómo va a llegar con esa persona. Por ejemplo, usted en algún momento planteó que tiene que reunirse, digamos, por ponerlo así, con el alcalde municipal del municipio tal, usted tiene que llegar de alguna forma preparado, tiene que llegar o demostrando que usted conoce y que usted sabe qué es lo que está planteando y adecuarse al tiempo que esta persona le esté dando. Hay personas que le van a decir, mire, yo lo puedo tener con mucho gusto, pero solo 10 minutos o solo 15 minutos. Entonces usted se va a adecuar a ese tiempo. No va a hacer un cuestionario de 100 preguntas sabiendo que solo tiene 10 minutos para reunirse con esa persona. Y aquí también usted va a hacer su guión o su guía para cuando tenga que hacer esas entrevistas estructuradas o semiestructuradas. Las entrevistas estructuradas son en las cuales usted lleva ya unas preguntas, sale de esas preguntas. Puede llevar una grabadora, puede llevar una cámara de video, pero usted única y le lanza las preguntas a la persona y esta persona le va a estar respondiendo. La mayoría de personas solo hacen las preguntas cerradas, sí, no, pero también están lo que es la guía o las entrevistas semiestructuradas, son en el cual usted mantiene un diálogo, pero sabiendo que tiene tiempo. A veces cuando usted le plantea o usted hace ese tipo de reuniones, le indica a esa persona que necesita hacer otro tipo de reunión, necesita hacer otro tipo de actividad con él. Entonces, él le va a indicar, pues, claro, no hay mucho gusto, reunámonos otro día a tales horas o en tal lugar y ahí tengo más tiempo para poder platicar con usted. Entonces, usted ahí va a hacer esa especie de diálogo. Cuando usted vaya a manejar, por ejemplo, su revisión bibliográfica, puede hacer una famosa lista de cotejo. La lista de cotejo es en el cual usted con sus cuestionarios va a numerar, por alguna manera, las respuestas. O sea, usted va, digamos, cuando usted pone preguntas de opción múltiple, digamos, ¿cree usted que es necesario que en Guatemala se vacune a todos? Usted podrá poner sí, no, tal vez, pocos, muchos o demasiados, por decir algún tipo de respuesta. Cuando usted hace esa lista de cotejo, va a ir colocándole un número a la par de esa respuesta para que cuando usted tenga que tabular con la ayuda de otra persona o con la ayuda de un programa de informática, usted solo ingrese los números, ya no ingrese las respuestas. Usted ya programó la tabulación en su computadora o ya se puso de acuerdo con la persona que le va a ayudar para solo decir, en este cuestionario, la respuesta a la pregunta 1 es 1, a la 2 fue 3, a la 4 fue 10, por ejemplo, de alguna manera. Entonces, no va a estar con aquel de estar repitiendo la pregunta, de estar repitiendo la respuesta, porque eso ocasiona pérdida de tiempo, pérdida de recursos que usted necesite. Si usted va a manejar encuestas, tiene que tomar en cuenta si esa encuesta va a ser oral o va a ser escrita. Las encuestas orales pueden ser, por ejemplo, una llamada telefónica, puede ser una llamada o videoconferencia, o si usted va a pasar un cuestionario en el cual usted va a ir apuntando
a veces se recomienda que vaya una segunda persona acompañándolo a usted para que también esa persona apunte lo que en algún momento a usted se le haya ido y siempre utilice su grabadora, utilice su cámara de video para grabar precisamente ese momento, siempre y cuando la persona le autorice. Partiendo de esa base, cuando ya tenemos nuestros instrumentos, entonces ya podemos pasar a lo que se conoce como la forma de cómo vamos a proceder a la recolección de los datos. Esto significa que ya saqué mi población, ya saqué mi muestra, ya saqué mi submuestra si hubiera necesario. Entonces, ahora voy a hacer de alguna forma, a plantear en una forma práctica o descriptiva cómo voy a hacer la interpretación de los datos, cómo voy a comprobar o verificar que los datos que obtuve son verídicos. Repito, es usted el que tiene que ir a hacer ese trabajo de campo. Si se está contando con la colaboración de alguna persona que le está ayudando en su trabajo de campo, no le deje a él toda la responsabilidad, porque repito, él no conoce del problema, él solo le está ayudando. Es usted el responsable de saber cómo va a encontrar esas soluciones o esas respuestas que en algún momento se le estén planteando. También debe tomar en cuenta su validez o su confiabilidad en las respuestas. La validez se refiere a qué tipo de rigor científico, qué tipo de fórmulas utilicé yo para alcanzar mis objetivos. Aquí entran las famosas operaciones estadísticas, la media, la moda, las frecuencias, las edades, los intervalos que utilicé. Y la validez se refiere a cómo yo comprobé o cómo yo detecté posibles errores o posibles sesgos en mi investigación que yo estoy desarrollando. O también si tengo un grupo alterno en el cual yo voy a comparar. Se recuerda que había una investigación comparativa. También aquí yo puedo, digamos, en algún momento yo solo planteé que iba a investigar a jóvenes de segundo básico y puse solo a hombres, por decirlo de alguna manera. Pues comparémoslo con las mujeres, siempre de segundo básico, siempre de ese lugar. Veamos cómo las mujeres responden. Ahí estoy teniendo otra alternativa o otra posible solución a lo que planteaba en mi hipótesis. Entonces, ya teniendo esas características, ya puedo pasar a lo que se conoce como el procesamiento de la información. El procesamiento de la información es lo que algunas personas plantean o algunas personas indican con el famoso trabajo o contenido tentativo o lo que se conoce como también bosquejo preliminar de temas. Ya hice mi trabajo de campo, ya recopilé más información bibliográfica. Entonces, ya conozco más a profundidad el problema, ya conozco a mayor profundidad lo que estoy probando o rechazando en mi hipótesis. Entonces, cuando yo hago mi índice provisional o mi bosquejo preliminar de temas, debo de tomar en cuenta que aquí yo voy a describir o voy a plantear de alguna forma una guía o una especie como de índice para que cuando tenga que hacer mi trabajo final o tenga que hacer mi trabajo mi trabajo final o tenga que recopilar mayores datos o presentarlos, si tengo que hacer de alguna forma oral, cómo llevé esos registros, cómo clasifiqué esa información, cómo los tabulé. Aquí entra en la tabulación entra cómo yo voy a presentar esos resultados. Si va a ser en gráficas, si va a ser gráficas circulares, si va a ser gráfica de barras, si va a ser gráfica de estándar, por decirlo de alguna manera. También voy a codificar los resultados. O sea, cuando usted vaya a hacer la interpretación de los resultados, tiene que manejar 4 alternativas. La número 1 es la pregunta. La número 2 es la gráfica. Luego que tengo que hacer la interpretación de esa gráfica. El 80% de los entrevistados que corresponden a hombres respondieron que sí.
y el 20% que corresponden a las mujeres dijeron que no. Y ahí yo hago la interpretación. ¿Por qué los hombres dijeron, el 80% dijeron que sí, y por qué el 20% dijeron que no? Yo conozco del problema, yo estuve presente y sé por dónde fueron esas respuestas, sé por dónde se dieron ese tipo de alternativas. Entonces ya puedo de alguna forma plantear mis cuadros o mis gráficas. Y por último, en esa última parte de la interpretación, puedo hacer una conclusión. Esa conclusión me va a permitir, de la conclusión de la gráfica que estoy presentando, poder hacer mis conclusiones generales. Con esa conclusión yo estoy interpretando y estoy describiendo el problema y estoy proponiendo las soluciones que yo he encontrado o las soluciones que se me manifestaron en el problema. En simples palabras, cuando yo presente o cuando yo interprete los resultados, debo de manejar una especie de agrupación en el cual voy a presentar los cuadros y tablas donde voy a presentar o voy a representar los resultados. Voy a clasificar esos datos. Se acostumbra que pongo la tabulación de las encuestas primero, de las entrevistas de segundo, pongo como tercero. Si hice recopilación bibliográfica o documental, la planteo ahí. Luego pongo los tests, si yo estoy manejando algún tipo de test, o pongo algún tipo de otra técnica que haya utilizado. Si utilicé paneles, foros, mesas redondas, si utilicé dramatizaciones, si utilicé algún tipo de descripción, o solo observé cómo se estaba dando el problema. Ahí yo voy a agrupar ese tipo de respuestas y las voy a interpretar para que cuando haga mi último capítulo, donde estoy la interpretación de datos, me sea más fácil explicar esos resultados que encontré o que no encontré en mi trabajo de investigación. Entonces, con esa base ya puedo de alguna forma yo encontrar mi nuevo procesamiento. Ya puedo, como dijimos anteriormente, en base a mi nuevo modelo o en base al bosquejo preliminar, definir qué es lo que voy a presentar en mi informe final. Se acostumbra que en una tesis se presente en este orden. Capítulo 1, el marco conceptual. O sea, voy a describir lo que ya hice o voy a ampliar, si yo deseo, si mi asesor me indica, mayores datos. Busco nuevos antecedentes del tema. Ya tenía. En algunas universidades o en algunas escuelas se acostumbra a trabajar, por ejemplo, 10 antecedentes del tema internacional y 10 nacionales, o algunas 5 y 5. Pero ya los tengo. Pero ahora, si puedo, encuentro nuevos y los voy a ir adaptando, los voy a ir insertando en ese material. También, como dijimos anteriormente, ya hice mi trabajo de campo, ya comprobé o rechacé mi hipótesis, vuelvo nuevamente como una tercera vez a los objetivos. Y si es necesario, pues los puedo modificar o los dejo tal y como están. Lo que sí no voy a cambiar es la pregunta. Esa sí no la puedo cambiar. Porque recuérdense, esa pregunta me sirvió para hacer la hipótesis. Si yo cambio la pregunta, tengo que cambiar la respuesta, tengo que cambiar la hipótesis. Y si cambio la hipótesis, tengo que repetir todo el proceso que ya hice. Entonces, la única fase en que no se cambia es el planteamiento del problema. Tampoco voy a cambiar la delimitación, porque ahí ya especifiqué el grupo, el tiempo, ya especifiqué también el lugar de estudio. No voy a decir, lo estaba haciendo en San Pedro Cachay y ahora me voy a ir a Morales y Zabar. No, tampoco eso puedo modificar. Eso sí lo tengo que dejar fijo y establecido. En el capítulo 2, tengo el marco teórico. Ahí puedo de alguna forma dejar los conceptos que ya había trabajado. Cuando usted hace su anteproyecto o protocolo de tesis en algunas bibliotecas, pero en algunas universidades o en algunas escuelas, le piden a usted un promedio de 15 a 25 páginas. Pero cuando usted va a hacer su informe final, tiene que ampliar más. Tiene que encontrar nuevas definiciones o encontrar nuevos conceptos. O sea, ese marco teórico tiene que ser más grande. Se acostumbra que un marco teórico en ese capítulo 2
sea alrededor de unas 40 a 50 páginas. O sea, tiene que buscar nueva información. En el capítulo 3 voy a incluir el marco metodológico, que fue lo que hicimos en este momento. Voy a incluir también la hipótesis. No voy a cambiar la hipótesis, porque como dijimos anteriormente, tengo la pregunta, aquí estoy respondiendo. Voy a operacionalizar esa hipótesis. Voy a encontrar las variables, los indicadores, lo que vimos la semana pasada. Y voy también a incluir aquí, como dijimos, ese marco metodológico. Tampoco lo puedo cambiar, porque ya hice mi trabajo de campo. Cuando usted redacte ese marco, cuando usted redacte el marco metodológico en el anteproyecto, y lo redacte en el informe final, hay una diferencia. Cuando usted lo hace en el anteproyecto o protocolo de tesis, lo va a hacer a tiempo futuro. Y cuando usted va a presentar su informe final, ese marco metodológico lo va a manejar en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque usted ya lo hizo. En el anteproyecto usted lo va a hacer, por eso es a futuro. Y en el informe final usted lo va a redactar siempre con la primera persona del plural, pero en tiempo pasado. Esa es la diferencia. En el anteproyecto, a futuro. Y en el informe final, a pasado. Porque usted ya lo hizo. Y usted ya hizo ese tipo de trabajo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante? ¿Algo que ustedes quieran plantear? Cedo la palabra a alguna pregunta que ustedes quieran hacer. ¿Hay alguien que quiera participar ahí? ¿Algo que ustedes estén con alguna interrogante? Recuerden que para eso estamos aquí, para aclarar las dudas. Si no, voy a designar yo por... ¿Sí, Tatiana? Licenciado, buenas tardes. Sí, gracias. Yo quería hacer una pregunta que he escuchado que a veces hacen los licenciados ya cuando es la evaluación, ¿verdad? Ya cuando están examinando la terna. Y le preguntan a uno cuál es su método y específicamente qué es lo que ellos quieren escuchar, porque podríamos como ampliarnos con todo lo que nos ha dicho, pero ¿hay algo en específico que debamos responder en ese momento? No, sencillamente cuando usted esté en su examen público y le haga, porque si le hacen esa pregunta, esa es una pregunta de cajón, es una pregunta, esa más que todo se la va a hacer el revisor. Cuando le hacen ese tipo de preguntas, usted va a explicar qué fue lo que hizo. Así de sencillo. Usted va a describir, va a contar todas las situaciones que se dieron en el trabajo de campo. Va a describir usted su método que utilizó para hacer su proyecto. Entonces, sencillamente, ellos lo que quieren saber es qué fue lo que usted hizo en su trabajo de campo. Y usted lo describe. Ese tipo de pregunta, ese tipo de duda, no le tiene que causar a usted ningún estrés, no tiene que causarle ningún tipo de problema, porque usted sabe lo que hizo. Hay algunas personas que fíjense bien lo que voy a decir ahorita, cuando algunas personas piden a alguien que le hagan su tesis y esta persona hizo el trabajo de campo, ellos sí van a tener ese tipo de problemas, porque ellos no supieron o no palparon todas las anécdotas, todas las situaciones que se dieron en el trabajo de campo. Entonces, esa es la parte en sí, como la segunda pregunta que le hacen en su examen público, donde usted describe, donde usted explica qué fue lo que sucedió, qué anécdotas se encontró, qué situaciones se encontró. Tampoco se va a extender mucho, porque en los exámenes públicos le ponen un límite de tiempo. En algunas universidades, en algunas escuelas, le ponen de 2 a 5 minutos. Es que no tiene que extenderse tampoco. Y usted no se tiene que preocupar. Usted sabe qué fue lo que hizo. Usted sabe qué fue lo que presentó o cómo lo desarrolló. Entonces, Tatiana, es una pregunta de cajón que le hacen la terna que usted dice. Eso se le hace el revisor propiamente. El asesor le va a preguntar, y dice bien, el asesor a veces le va a decir a usted, mire, yo le voy a preguntar tal cosa. El asesor le va a preguntar, Tatiana, disculpe, ¿por qué escogió usted ese problema? ¿Por qué escogió usted ese tema de investigación? Y usted, como ya lo trabajó, como usted ya desarrolló todo su anteproyecto, ya hizo todos sus capítulos, usted nuevamente
describe o usted plantea ante el grupo, ante la terna, ante el público que está presente, por qué escogió su problema o por qué escogió ese tema. Y la tercera pregunta que le hacen, eso se le hace dependiendo la universidad o dependiendo la escuela o la facultad, se lo hace el decano o se lo hace el director de la escuela, donde le dicen, Tatiana, ¿qué recomienda usted o a qué conclusiones llegó con su trabajo? Son las tres preguntas que le hacen en el examen público. La primera, ¿por qué escogió usted ese problema? ¿Por qué escogió ese tema? Se lo hace el asesor. La segunda, se lo hace el revisor, donde va a explicar, le va a preguntar qué técnicas o qué método utilizó usted para hacer su trabajo de campo. Y la tercera se hace el director de la escuela o el decano de la facultad, donde le dice a qué conclusiones o qué recomendaciones o qué propuesta hizo usted en su tesis. Son las tres preguntas que le van a hacer en su examen público. Son las tres preguntas que no tienen ningún problema, ninguna dificultad. Lógico, cuando usted está en ese examen público, está nervioso. No por el hecho que le van a preguntar o usted esté en ese hecho, sino porque está enfrente de su familia, pues por decirlo de alguna manera. Lástima que aquí no lo podemos hacer, pero cuando hemos hecho este curso en forma presencial, el último día hacemos precisamente una dramatización de un examen público. La única forma en que usted pierda su examen público, la única forma en que usted bueno, hay dos formas de que usted lo puede perder. Uno es que usted no llegue a su examen público, no llegue a la defensa de su tesis. Esa sería la número uno. Y la número dos, que usted llegue y se quede callado. O sea, le preguntamos a Tatiana, y Tatiana, disculpe, ¿cuál fue su método, sus técnicas que usted utilizó? Y usted se quedó callado. Le van a dar un tiempo para que usted pueda responder. Si usted no responde, ahí ya propiamente tiene perdido su examen público. O sea, en buen términos chapines, pues como hicimos así, suena feo lo que hace ahorita, pero con los universitarios, los que estamos de la San Carlos, manejamos esto, eche casaca, pues, como decimos así, eche paja fina, casaca fina. Nadie sabe lo que usted hizo. Nadie. El único que sabe qué fue lo que usted hizo es su asesor, porque usted se ha reunido con él. Y ahí nadie, toda la gente que está en el público, toda la gente, todos los que están viendo su acto de grabación van a decir, ¡hala, qué buena es esa licenciada! ¡Qué buena es ese licenciado! Usted puede echar esa casaca, puede hasta improvisar en ese momento si le afectan los nervios. Previamente practique, haga un examen público usted en su misma casa. No se quede callado. Esa es una observación que se les hace. De 100 personas que hacen su examen público, los 100 lo ganan. Va a haber uno, tal vez. Y no van a entrar con aquella idea, es que tal vez ese uno voy a ser yo. No, usted sea positivo. Y usted ya le aprobaron, ya le dieron su orden de impresión de tesis, usted ya está graduado. Ese examen público es un formalismo nada más. Claro, lo puede perder, pero como digo, porque usted no llegó o usted se quedó callado. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿A ver, alguien más? Si no, yo voy a preguntar. Porque sí tengo varias dudas ahí. Vamos a ver. Algunos ya hasta me abandonaron ya la reunión. Yo sí tengo una pequeña duda. En mi caso, yo todavía tengo que presentar mi anteproyecto de tesis, pero yo ya tengo avanzado incluso cosas que tengo pensado hacer en mi tesis, ya tengo varias cosas avanzadas, pero en el anteproyecto no sé cómo formular esa parte, porque, por ejemplo, la metodología de investigación, yo ya la inicié, pero todavía no he presentado el anteproyecto de tesis. Ya lo tengo en revisión como asesor, pero me falta la aprobación todavía. Entonces, en mi caso, yo no sé si ahora que me piden modificación o arreglo, tengo que poner que ya lo hice, lo que ya realicé, o todavía no. No, Jorge, ahí está cometiendo un gran error. Y con todo respeto, Jorge, primero debe hacer su anteproyecto. Lo que dijimos la semana pasada, hay muchas personas que empiezan a hacer trabajos de campo, empiezan a hacer investigaciones sin hacer anteproyectos. El anteproyecto, protocolo de tesis o diseño de tesis, como usted le quiera llamar, le va a servir de guía, le va a servir de base.
Si usted empieza a hacer trabajos de campo sin tener hipótesis, sin tener pregunta, sin tener un marco teórico, se le va a dificultar, se le va a hacer difícil. Entonces, Jorge Mario, como consejo, elabore, primero, tiene que cumplir estos pasos. Primero, llega a la facultad o llega a la escuela, presente el tema, que se lo aprueben. Luego, elabore el anteproyecto o protocolo o diseño de tesis, como le quieran llamar. Luego, un tercer paso, reúnase con su asesor y empiece a discutir, empiece a evaluar con su asesor qué es lo que usted va a hacer y cómo lo va a hacer. Cuarto, elabore ese anteproyecto. Quinto, haga su trabajo de campo. Sexto, haga su informe final. Ahí es donde usted lo va a hacer. Pero no empiecen al revés, es el gran error. Que algunos hasta hacen sus capítulos de primero. Hay algunos que aunque no lo crean, y esto es cierto, no me lo estoy inventando, hay personas que hacen primero las conclusiones y recomendaciones en una tesis, sin haber hecho antes, sin haber hecho ese trabajo de campo, sin haber hecho su informe. No sé cómo lo hicieron, no sé cómo llegaron a unas conclusiones y recomendaciones de un trabajo que ni siquiera lo han elaborado. Y luego de hacer conclusiones y recomendaciones, se van a hacer el trabajo de campo. Y luego, porque la universidad se los pidió, o porque la escuela se lo pidió, hacen el anteproyecto. O sea, no hacen al revés. Ahí es donde está el error. Porque Mario, no haga eso. Tiene que hacer primero su anteproyecto. Por eso les repito, no es por asustarlos, no es por preocuparlos. La tesis lleva de 1 año a 2 años hacerlo. No es para hacerlo en 15 días, no es para hacerlo en 22 días. Y más en la situación que estamos actualmente, en esta situación de pandemia. Esto dificulta más desarrollar tesis o dificulta más hacer trabajos de campo. Dificulta. Hay muchos problemas ahora. Esperemos que el otro año ya se vuelva toda la normalidad. Esperemos. Porque si no, esto va para largo. No es por asustar, es ser realista. Y como lo dijimos en la primera reunión, ¿se recuerdan la primera reunión que tuvimos? También tome en cuenta la burocracia de la universidad, la burocracia de su escuela, la burocracia de su facultad. También tome en cuenta algo, los famosos celos profesionales. Eso lo dijimos en la primera sesión. Muchos de los licenciados que usted se va a ir a encontrar, lo van a ver usted como competencia. Lo van a ver ustedes, Tatiana o Daniel o Jamie, me van a venir a quitar mi trabajo aquí en la universidad. Lamentablemente hay mucha gente que piensa de esa manera y le van a empezar a poner obstáculos y obstáculos y obstáculos. ¿Y usted cómo los va a debatir o cómo va a afrontar esos problemas? Llegando preparada, llegando con ese conocimiento que usted tiene, con esa experiencia que usted tiene. Pero si usted llega a improvisar ahí, ya lleva las de perder. Entonces, consejo, infórmese, actualícese. Como hemos siempre dicho, asista a diferentes cursos, asista a diferentes conferencias. No se quede solo con su carrera, porque si se queda solo con su carrera, solo está viendo un lado de la moneda o solo está viendo un árbol de todo el bosque. La Universidad de San Carlos todos los días tiene cursos libres, todos los días. Hay diplomados, sáquelos. Entre usted a la página de cursos libres o educación continua. Todos los días hay un curso, todos los días. No importa que usted sea de psicología y sean cursos de derecho. Si tiene tiempo, escúchelo. Si tiene tiempo, participe en esos cursos. En la Landívar también hay cursos libres. En otras también hay, solo que hay que pagarlos, pero esa es otra historia. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, creo que yo también me expliqué muy mal. O sea, el tema mío sí está aprobado desde el año pasado, incluso información que he aprobado, pero lo que falta es ese tecnicismo, como dice usted, la burocracia. Y como el cultivo con el que voy a trabajar, ahorita en temporada de invierno, es cuando tengo que agarrar. Entonces, si yo no empiezo ahorita, si no empezaba ahorita, me tendría que esperar hasta el otro año para poder ahora ya lo entendí. Empezar a trabajarlo, pero no está aprobado todavía el anteproyecto, pero sin embargo, Mesor me dijo, porque él habló con no sé quiénes habrá hablado de la universidad, de que me empezara de una vez. Sí, entonces ahí sí, porque su trabajo de campo le permite hacer eso. Entonces, en ese caso, Jorge, sí es válido que usted haga eso. Y cuando lo presente, o cuando le vaya a presentarlo con el encargado de metodología de su facultad,
puede utilizar dos cosas. Decir que lo va a hacer, o sea, aunque usted lo haya hecho, pero manejar esa idea de que todavía no lo ha hecho y que lo va a elaborar. O dos, decir la verdad que ya lo hizo por la temporada o por las circunstancias del estudio. Aquí empieza ya su defensa de tesis. ¿Cómo va a saber argumentar los pros y los contras que el asesor que el encargado de metodología le vaya a decir? Pero si su trabajo le permite hacer eso, pues ahí sí, hágalo entonces. En otros trabajos no, pues. Y ahora sí ya lo entendí, Jorge Mario. ¿Alguna otra duda? Pues, repito, para los que entraron tarde,